En Europa encontramos un gran contraste. Por un lado hay un gran esplendor cultural, ya que hay un gran desarrollo científico, avances tecnológicos. Sobre todo esto lo podemos identificar y localizar en París, que tiene una gran cantidad de artistas y músicos y filósofos que durante esta época es la época dorada. En esta época, antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa encontramos dos situaciones muy contrastadas. La primera es que hay un gran esplendor cultural, muchos avances en la tecnología, muchos avances científicos. A su vez es la época del ferrocarril, se inventa el ferrocarril, la electricidad, el alumbrado de las calles. También se inventa el cinematógrafo. Por tanto, hay un gran esplendor, como ya he dicho, cultural, muchos artistas y filósofos. Este esplendor sobre todo lo podemos apreciar en París, que es una ciudad que va a tener un gran auge en esta época. Y estas situaciones privilegiadas solo las encontramos en una pequeña parte de la población, ya que el resto de la población, que es la gran parte, pues con la revolución industrial que se produce en este momento, tiene unas condiciones de trabajo infrahumanas, pasan hambre, y esto lo que deriva es que mucha parte de esta población tenga que emigrar a Estados Unidos para buscar una vida mejor. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico a gran escala en la época moderna. La guerra se convirtió en mundial porque enfrentó a las principales potencias de la época y porque nuevos países se fueron sumando al conflicto hasta alcanzar proporciones globales. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XIX, las potencias europeas, Francia, Inglaterra, Alemania, etc., realizaron una explotación tanto política como económica con diversos países de Asia y África, al mismo tiempo que surgían nuevas potencias emergentes como Estados Unidos de América, Japón, en Asia. Las causas de la Primera Guerra Mundial principalmente fueron tres: la rivalidad económica, la carrera armamentística y los nacionalismos. Respecto a la rivalidad económica, el desarrollo del capitalismo industrial en varios países dio lugar a grandes excedentes de producción, lo que llevó a los países a adoptar medidas proteccionistas y a lanzarse a una carrera de expansión imperialista para asegurarse un mercado exclusivo en sus colonias. Respecto a la carrera armamentística, los intereses económicos de los industriales del acero, unidos a la idea de que solo con una flota de guerra potente era posible mantener la expansión capitalista. Los nacionalismos, esta causa sí que sería el factor desencadenante de la guerra. El desarrollo de la guerra mundial surge por el asesinato en Sarajevo, capital de Serbia, del heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando. Las potencias europeas invocaron diversas alianzas formadas años y décadas atrás, por lo que solo unas semanas después del magnicidio, las grandes potencias estaban en guerra. A través de sus colonias, el conflicto pronto se extendió por el mundo. Los aliados o la Entente son los países de Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia, Rumanía, Estados Unidos y Grecia. Los imperios centrales formados por Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Esta Primera Guerra Mundial se denominó la Guerra de Movimientos, ya que se trataba de avanzar y hacer retroceder al enemigo. También se denominó la Guerra de Posiciones o Trincheras, que consistió en cavar fosos por cientos de kilómetros para impedir el avance del enemigo. Sin embargo, la invención de nuevas armas como las granadas, los lanzallamas, los tanques o las armas químicas incrementaron el horror. Básicamente, la Primera Guerra Mundial se desarrolló en dos frentes: el frente occidental, entre Alemania y Francia, y el frente oriental, entre Alemania y Austria-Hungría, contra Rusia. Un tipo de consecuencias. Las enormes pérdidas humanas provocaron que Europa cediera su puesto hegemónico en el mundo de los Estados Unidos. Los países europeos se debilitaron por las enormes pérdidas causadas por los excesivos gastos bélicos y por la destrucción de sus ciudades. Los estados europeos no se plantearon unirse al momento de su apogeo. Sin embargo, esta etapa hegemónica termina abruptamente en 1918 tras el final de la Primera Guerra Mundial, un conflicto del que las principales naciones europeas salen extenuadas. La Primera Guerra Mundial fue la más sangrienta hasta entonces. En sus 4 años se perdieron 12 millones de vidas y dejó más de 15 millones de heridos y mutilados. Gran parte de las instalaciones industriales quedaron destruidas, las materias primas agotadas y los sistemas monetarios hundidos por la inflación y los estados endeudados. ¿Qué consecuencias trajo esta guerra mundial? Pues principalmente el fin de la hegemonía europea.
La posición económica de Europa en el mercado mundial quedó seriamente deteriorada, lo que provocó que Japón y Estados Unidos aprovecharan la situación. Europa perdía su hegemonía como dominación mundial. Un dato importante es que no se había tenido en cuenta que entre los participantes de la Guerra Mundial había hombres neozelandeses, australianos, hindúes, africanos y hasta batallones de chinos. Estos participantes, al regresar a sus orígenes, su visión política y comprensión del mundo se había ampliado. Habían tomado contacto con nuevas corrientes políticas y además habían conocido el lujo de la metrópolis, el cual contrastaba claramente con la miseria de las colonias. Hablemos de Lenin. Lenin no se limitó a tratar de exportar el modelo revolucionario que había surgido en Rusia y había triunfado en el año 1917. Este fue consciente de que el Estado soviético no sería fuerte sin incorporar todos los países limítrofes o estados limítrofes que tenía alrededor de Rusia. Lenin nombró a Stalin comisario de las nacionalidades. Entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, surge como consecuencia de las grandes hambrunas que había en ese momento, debido a que la industria estaba paralizada, los mercados estaban desabastecidos, es decir, en ese momento todo se dio. En 1948 se puso fin a la guerra en Alemania. Debido a todas estas hambrunas y esta crisis, surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS. Y la Unión Soviética fue la única potencia mundial capaz de hacer frente al dominio norteamericano en el siglo XX. La Tercera Internacional, o también denominada Internacional Comunista, fue fundada bajo una situación mundial en la que ningún Estado fue capaz de impedir que entre la clase obrera del mundo entero se difundían las noticias acerca de esta internacional y las simpatías que ella despierta. Esta situación fue creada por la Revolución Proletaria, que de un modo evidente fue incrementando progresivamente en muchas partes, y además por el movimiento soviético entre las masas trabajadoras, el cual ha alcanzado una potencial tal que se ha convertido verdaderamente en un movimiento internacional. Previamente de haber promulgado la Tercera Internacional existieron otras dos. La primera internacional, que echó los cimientos de la lucha proletaria internacional por el socialismo, y luego la Segunda Internacional, que marcó la época de la preparación del terreno para una amplia extensión del movimiento entre las masas en una serie de países. La Tercera Internacional fue creada en 1918 por Lenin, de la mano de Lenin, y su objetivo era cumplir y llevar a la práctica los principios del marxismo de Marx. La Tercera Internacional fue creada en 1918 de la mano de Lenin, y su objetivo es cumplir y llevar a la práctica los principios de Marx, además de realizar los ideales del socialismo y del movimiento. La importancia histórica universal de la Tercera Internacional reside en que ha comenzado a llevar a la práctica la consigna más importante de Marx, la consigna que se resume en el desarrollo secular del socialismo y del movimiento obrero, es decir, la dictadura del proletariado. Una de las etapas más importantes de la historia de Europa es la aparición de la URSS, que es de lo que me gustaría hablaros a mí hoy. En marzo de 1921, durante el 10º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, antiguo partido bolchevique, Lenin apeló a la unidad y a la cohesión del partido, alertado sobre todo por las amenazas y el fraccionamiento y la contrarrevolución. La diversidad en el seno del partido quedó restringida a una sola línea oficial. Ejemplo de esa política fue la prohibición de sectores como la opresión obrera. Los partidos y organizaciones políticas quedaron completamente abolidos. La URSS se estableció en 1922 como Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, integradas por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucásica, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. La capital estaba en Moscú. En 1924 se adhirieron Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán, y en 1929 Tayikistán, que ya no están. Se trataba de un Estado plurinacional, multiétnico, que equivalía prácticamente a la extensión de los antiguos imperios de los zares. Hasta 1945, la URSS constituyó el único Estado comunista del mundo.